Gloria a su nombre. Gloria a Dios. En el nombre de Cristo. Gloria. Bueno, primeramente agradecido con el Señor porque Dios es bueno, porque nos ha permitido venir a la casa de acá de la hermana Bárbara. Ella conoce de la palabra, yo soy de los que creo, hermano, que cuando Dios nos lleva a un hogar es porque ya Dios trató con ese corazón. Ella pidió el servicio porque ella tiene necesidad de Dios. Nosotros aún congregándonos tenemos necesidad del Señor. Pero es que separado de Dios nada podemos hacer. Quizá el enemigo nos mete en la mente y nos hace ver de que si no andamos en fornicación, en adulterio, si no andamos robando, andamos bien. Pero qué bonito es estar en la presencia de Dios, y Jesús dijo que mejor es estar en la casa de oración, en la casa de papá. Mejor es un día en su patio que 1000 años fuera de ellos. Sabemos que el mundo y sus deseos pasan, pero la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y creo que la voluntad de Dios, hermano, es libertad en esta hermosa noche. A veces nosotros decimos, no hay mucha gente, pero Jesús cuando iba para Samaria, Dios bendiga al varón, dice que cuando él iba y vio allá en Samaria, él vio que allá había una mujer con una necesidad. Esta mujer estaba allí sola, quizá no tenía esperanza, no tenía consuelo. Y esta mujer, sin esperanza y sin consuelo, lo que no sabía era que el cielo le tenía una promesa, le tenía una sorpresa. Al igual como yo creo que Dios tiene una sorpresa en esta noche, en este lugar, en esta casa, para la sierva Bárbara, porque ahí está su madre, que dobla rodilla, que también paga un precio, que es una servidora del reino. Y si nosotros le servimos a Dios, Dios se encarga de nuestra familia. Amén. Sin más preámbulo, vamos a estar buscando en el Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer allí en el capítulo 13, que me llama la atención allí una parte de la escritura. Y es que la Biblia siempre nos va a relatar gente que fueron sanadas, pero después que fueron sanadas no siguieron a Dios. Y eso es como ser desagradecido a Dios, ¿verdad que sí? Si Dios nos sana, nos salva, nos bendice, nos protege de todo, el deber es que debemos seguirlo a Él. Pero a veces por ignorancia, porque el enemigo nos hace ver errores en los hermanos, decimos mejor nos quedamos en nuestras casas, porque para ser cristiano como este o que ser cristiano como aquel, yo mejor sirvo a Dios desde mi hogar. Pero es que el servicio a Dios es estar en comunión con los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera iglesia, ¿quién viene para acá a orar? Tienen que haber hermanos, ¿verdad? El servicio de Dios. Y si Dios te ha dicho, mujer, que tú eres una adoradora, ¿cuál es tu lugar? Tu lugar es el altar, ¿cierto? Solo que bueno, gloria del Señor. Todos en algún momento fuimos rebeldes, hermano William Coronado. Dios nos tuvo que traer por las buenas o por las malas, pero nos trajo, ¿verdad? Porque nos ama. Manuel, ¿verdad? Dios tuvo que tratar con él allá en aquel lugar, lo encerró por allá, lo metió en el vientre de allá de las rejas, para que pudiera entender que Dios lo ama. Pero hoy él entiende y le da gracias a Dios porque Dios lo guardó en aquel lugar. Dios le mostró su amor para con él estando guardado allá, en peligro de muerte. Pero a mí ni se diga, el hermano Jorge, ¿verdad, hermano Jorge? Dios tiene su método para enamorarnos. Si me entiende, y nos enamora mejor que el hombre. El hombre es un pico de plata, habla y promete muchas cosas y no cumple. Pero Dios sí tiene algo, que lo que Dios promete, lo cumple. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, ¿cómo no adorar a Dios? Estamos allí ubicados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Leemos entonces palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Dice así: curación de un cojo. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Y tomándole por las manos derechas, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y se regocijaban y reconocían, que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Te damos gracias, Señor, primeramente por el privilegio que nos permite de estar en esta visita, en este hogar, a traer una palabra de aliento, de refrigerio, de consuelo, porque yo sé que tú siervas ahora. Yo sé que en las madrugadas, cuando ella, Señor, es atacada por el mundo de las tinieblas, ella sabe que ella, cuando invoca tu nombre, enseguida siente tu presencia. Ella está ahora, Señor, un poco confundida, apartada, porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca a las personas. Pero también, Señor, nombraste y estableciste embajadores de Cristo, Señor, en cadena, Padre, el cual tenemos un poder mayor que el de las tinieblas para romper y deshacer toda trampa del enemigo, Señor. Reprendemos ahora toda fuerza contraria, toda palabra de maldición declarada desde las tinieblas, la declaramos inoperante y creemos que tu presencia, tu gracia y tu favor están en este lugar. Y que te mueves en el don de ciencia, sabiduría e inteligencia, que tus 7 espíritus se muevan a través de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Lo primero que usted y yo debemos notar es que yo sustraje de un libro llamado Hechos de los Apóstoles. Cuando nosotros hablamos de los apóstoles, hermanos, estamos hablando ya de hombres que habían recibido un dolor fuerte. ¿Y por qué nosotros tenemos que entender que ellos sufrieron y pasaron momentos difíciles? Sabemos que todos los cristianos pasamos por momentos difíciles, por pruebas, por luchas, por adversidades, pero hay algo que ellos se habían acostumbrado a ver cómo Jesús hacía milagros. Lo que era Pedro y Juan eran unos del cinturón de seguridad más cercano de Jesús. La Biblia nos refleja y nos relata los 4 evangelistas. Entre ellos 2 de esos 4 evangelistas eran también apóstoles. ¿Y qué pasa con ellos? Que estos hombres entendieron y comprendieron lo que fue la escuela de Jesús para los 12 llamados al apostolado. Uno se pierde porque así estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Jesús ora en Juan capítulo 17 dice: Padre, de lo que tú me has dado nada se ha perdido, solamente uno que estaba predestinado para la condenación. Pues hoy te tengo palabra de parte del cielo, Bárbara, y es que un día tú confesaste el nombre de Cristo y le pediste que entrara en tu corazón. Desde ese momento eres propiedad de los cielos, eres propiedad de Dios, y lo que es de Dios nadie se lo quita. Ahora, ¿qué hace el enemigo? El enemigo dice: no podemos quitarle algo que es de Dios, o lo que es de Dios no lo podemos quitar, pero sí podemos estorbarla, sí podemos hacer que sus días sean incómodos, porque el trabajo de él es estorbar. El trabajo de él es deshacer, es romper, es matar, es maldecir. Ese es el trabajo del enemigo, porque él es contrario a lo de Dios. Y quizás tú te preguntas y tú te dices en las madrugadas y dices: Señor, pero si es verdad que tú existes y si tú eres bueno, ¿por qué hay gente que hace el mal y prospera? Y yo que no hago nada, yo que no hago mal, yo que no cometo ese poco de pecados que hacen visiblemente las personas, ¿por qué yo tengo que padecer, Señor? ¿Por qué tengo que sentir aún que voy a morir? Esas son tus preguntas y tus incógnitas. Y la pregunta es la siguiente, ¿verdad? Hacia Dios. Señor, si tú me prometiste que yo iba a ser tu adoradora, ¿por qué siento que voy a morir? A veces siento que mis días se han acortado sobre la tierra, y déjame decirte que la respuesta está. Lo que tú sientes es un vacío tan grande en tu corazón, porque ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Y Dios está interesado en esta noche en que tú renueves tus pactos y le digas: Señor,
El dinero no sirve de nada. Las cosas materiales quedan aquí, son efímeras. Pero yo quiero volver a sentir eso que yo sentí en un principio cuando recibí la promesa. Cuando tú usaste a tus siervos y a tus siervas para anunciar y hablar de que me harías de ti una adoradora. Desde ese momento que Dios soltó esa palabra, el enemigo dijo: no nos sirve esta sierva en la iglesia, porque cuando cante los endemoniados van a quedar libres. Cuando esta sierva abra la boca y empiece a adorar, algo va a pasar en el mundo sobrenatural. Y el enemigo dice: quizá no podemos hacer que se pierda, pero sí podemos impedir de que ella sirva y que otras personas sean liberadas por medio del cántico que ella haga. Y por eso la guerra y la lucha contra ti, mujer. Por eso hay una lucha y una guerra contra ti desde las tinieblas. ¿Y sabes por qué el enemigo no te ha podido dar como él quiere? Porque tienes una madre que intercede día y noche. Una madre que quizá tú ni sabes la magnitud de las horas que esa mujer pierde en las madrugadas llorando y gimiendo, no solo por ti, sino por Joan y por todos sus hijos, por sus nietos. Pero ella sigue creyendo a Dios, sigue sirviendo a Dios. Y si ella ahora no se mueve a la iglesia, es porque no le permite el esposo, porque se sujeta. Pero si fuera por ella, aún aunque muera en el camino, ella quiere estar adorando a Dios en la casa de oración. Y tu madre dice: oh, yo no entiendo, Bárbara, yo que quiero estar allá y la enfermedad no me lo permite. Tú pudiendo ir allá no vas. Palabras de ella. Y ella no me ha dicho nada. Delante de los ojos de Dios te digo eso. Delante de los ojos del Señor que está acá. Conversaciones íntimas. Y pusiste riñones y a Dios le agrada. Oye, pero vienen los hermanos son los cercanos de aquí que a lo mejor me conocen, pero ¿sabes qué? Que a Dios le gusta ese tipo de personas que le gusta preguntar. Porque yo también, cuando viene alguien o viene gente predicadora, yo le digo: Señor, yo quiero saber si tú te mueves a través del predicador. Porque hay mucha gente charlatana y gente que habla, y yo no sé si eres tú o no, porque el enemigo se viste como ángel de luz. Eso le agrada a Dios. Eso le agrada al Señor. ¿Y sabe qué le dijiste? Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Quiero que me quites esta agonía, esta angustia. ¿Y sabe dónde te ataca el enemigo? Que ni siquiera tú se lo has dicho a tu mamá. Todos los días o todas las noches, aproximadamente después de las 12, o cuando ya va entrando la 1 de la madrugada, tú sientes algo pesado en tu cuerpo. Sientes que tu garganta como que se inflama y sientes dificultad para respirar. Sientes que aún tu corazón va a dejar de andar. ¿Y sabes qué es lo que está atacando el enemigo? Tus cuerdas vocales. Porque la promesa que Dios dio, la dio sobre tus cuerdas vocales, porque tú eres una adoradora. Y eso es lo que te hace dudar y decir: Señor, pero si tú dijiste que iba a ser una adoradora, ¿por qué tengo que sufrir de la garganta? ¿Por qué tengo yo que sufrir, Señor, de esta inflamación en las glándulas, en las tiroides, Señor? Si yo no le hago daño a nadie, si yo no hago mal, si mi madre te sirve, porque aún en tu conversación tú metes la conversación con Dios que no le has dicho a tu madre y haces como cierto reclamo al Señor diciendo: Señor, yo no soy una mujer de mala vida. Señor, yo no ando de casa en casa. Señor, yo soy una mujer de hogar. Señor, yo soy una mujer que te amo, solamente que no voy a la casa de oración. ¿Se lo dices o no se lo dices? Tal como te lo estoy diciendo, lo dices tú, ya estás clara que la palabra viene del cielo. ¿Me entiendes? Pues yo le dije: Señor, es más, se lo dije: Manuel, predica tú, porque y yo hablé con ella y segurito que yo sé que si vas a hablar, Señor, va a decir: eso fue que se lo dijo mi mamá o esto. No, yo le dije: Señor, dame algo que ni la mamá sepa, para que ella te aclara que eres tú el que estás hablando. Porque si hay algo que nosotros tenemos, es que no nos gusta hablar si Dios no nos usa. Porque hacemos que la gente, más bien, en vez de recibir una restauración, en vez de amar a Dios, si nosotros decimos una promesa y no se cumple, la gente le echa la culpa a Dios.
Nunca le van a echar la culpa al predicador, van a decir Dios es mentiroso, Dios nos libre de eso. Entonces ve lo que pasa. Pedro y Juan, ¿verdad?, que andaban juntos, dice que iban a la hora novena, a las 3 de la tarde, a la casa de oración. Esta gente no tenía oro ni plata. ¿Sabes por qué, Bárbara? No tenían ni oro ni plata. Porque ellos vivían metidos en la presencia de Dios. A ellos no les faltaba nada. Pero ellos no trabajaban a una persona física para recibir un salario. Pedro era un pescador, ¿cierto? Cuando leemos los evangelios vemos que cuando Jesús llama a Pedro, Jesús llama a gente ocupada, gente que le gusta trabajar, porque a Dios no le gustan los flojos. Y Dios le dice a Pedro: voy a hacer de ti un pescador de alma y no un pescador de peces. Automáticamente lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es: hey Pedro, no te enamores mucho del trabajo que tienes pescando los peces. Tienes red propia, tienes embarcación propia. Quiere decir que Pedro era pudiente, porque no cualquiera tenía un barco. Pedro tenía su barca y Pedro dejó todo por amor al Señor. Esto no quiere decir que Pedro dejó de producir, porque no lo narra la Biblia, no lo especifica, pero Pedro pudo decirle a otro: bueno, ahora no voy a pescar yo, ahora voy a tener gente que trabaje en la embarcación, no ganaré lo mismo, pero haré tesoro en los cielos. Y Pedro lo que hizo fue darle trabajo a otro. Y Pedro se dedicó a hacerle el trabajo a Dios. Hasta ahí todo está bien, Pedro. Cuando va a mar, dicen: tu palabra yo haré, Señor. Y Dios, porque nadie va a seguir a Dios si Dios no le muestra primero un poder. Si Jesús no se monta en la barca con Pedro y hace la pesca milagrosa, Pedro no lo sigue. Si a mí el Señor no permite que yo muriese en la tierra, que recibiese la puñalada y que Él hablase conmigo, aunque yo no lo vi, pero hablé con Él, yo no lo sigo, no fuera cristiano, hermano. Algo tuvo que llamar la atención, Dios tuvo que sacudirme, algo permitió Dios para que yo entendiera de que aún desde el vientre de mi madre Él me cuida. Porque yo era así, yo decía: Señor, si mi mamá y mi papá se separaron, ¿por qué yo tengo que ser corrido de una casa que dejó mi padre? ¿Por qué yo tengo que ser maltratado por un hombre que llegó, mi mamá metió aquí, que no tiene poder, no tiene arte, pero un muchacho de 12 años contra un viejo? Y así empecé a criarme yo en el mundo, a salir, y yo tenía algo contra Dios, pero tenía algo contra mi madre también. Y luego yo entendí, ¿qué fue lo que yo entendí? Que todas esas cosas malas que pasaron y acontecieron me sirvieron a mí para que yo hoy fuera un hombre de testimonio. Y las pruebas que nosotros pasamos y las luchas es para consolar a otros cuando otros están en problemas. Y Pedro y Juan habían recibido un golpe tan fuerte, y el golpe más fuerte que ellos recibieron fue que ellos, cualquier problema que tenían, iban a Jesús, y Jesús andaba con ellos, Jesús les solucionaba. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Juan tiene que ver cómo lo crucifican, cómo expira y cómo todas las palabras que dijeron contra Jesús. Y él, yo te digo algo: si tú ves que están matando a alguien inocente en tus manos y no puedes meter las manos, no te sientes impotente. Imagínate Juan sintiéndose con las manos atadas, impotente, y Jesús diciéndole: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y como diciéndole: Juan, despreocúpate de mí, ya yo les hablé, es necesario que yo muriera en la muerte de cruz, al tercer día resucitó, pero ahora necesito que alguien cuide a mi madre terrenalmente. Y le dejó esa tarea a Juan, discípulo amado del Señor. Y Pedro se había ido a pescar peces porque negó al Señor 3 veces. 3 veces negó al Señor. Ahora yo digo algo: ¿no hizo Jesús algo sobrenatural con Pedro? ¿Y por qué Pedro dejó de creer? ¿Por qué Pedro dejó de creer? Humanamente nosotros a veces se nos olvidan las promesas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no vemos el cumplimiento de las promesas rápido. Nosotros los seres humanos somos impacientes por naturaleza, y cuando Dios nos promete algo queremos que sea de hoy para allá, para mañana. Y si pasa 1 año, 2 años, decimos: no, Señor, yo creo que ese hombre estaba mintiendo, yo creo que esa mujer estaba mintiendo, fue que yo me hice una idea, pero yo no creo que eso haya venido de Dios, porque mira, han pasado 2 años y la cosa ahora es al revés.
tenía una casa propia. ¿Qué pasó con mi casa? ¿Se lo ha dicho o no se lo ha dicho? En tu corazón y en tu mente, cuando tú piensas, Dios está allí. A veces nosotros decimos, yo no he hablado esto, yo no he dicho esto. Pero Dios sí sabe y conoce a uno más profundo del pensamiento que tenemos. Y recuerdo cuando Dios me confrontó un día y me dijo, ¿qué tienes contra mí? Yo contra ti no tengo nada, Señor. No tienes nada contra mí. No tengo nada, seguro. Y venían los predicadores y yo les decía, mentirosos. Son unos mentirosos, Señor. Un día el Señor, en una oración en la madrugada, cuando me paré, el Señor me dijo, ¿tienes algo contra mí? Yo no tengo nada contra ti, Señor. ¿Qué te he hecho yo a ti? Cuando tú no aceptas mi palabra y tú la refutas, tú me estás refutando a mí. ¿Y sabes qué le decía yo al Señor? No, provócase malo. Yo me voy a meter malo, Señor. Pero cuando me airaba, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad, hermano Villa? Claro, cuando yo daba el vaso tranquilo, lo que salía era pura gloria a Dios. Dios te bendiga, bendiciones. Pero cuando me empujaba, cuando sentía presión, ¿qué salía de mí? Lo que verdaderamente había en mí. Yo decía, no, Señor, yo prefiero como que hay que ser malo. Esto de cristiano no me está a mí gustando mucho. ¿Y tú crees que a Dios le agradaba escuchar eso de mi boca? No. Hasta que el Señor me dijo, tú has dicho que mejor es hacer malas cosas malas, porque el que hace el mal prospera. O sea que tienes algo en mi contra, en lo que yo escribí allí. Le dije, sí, pero es que es verdad, Señor. Te voy a explicar. ¿De qué le sirve al hombre tener bienes en esta tierra si cuando se muera, ¿para dónde se va? Al infierno. Y yo le digo, pero tú no le dices nada, Señor. Y el Señor me dijo, ¿sabe qué me dijo, Bárbara? Me dijo, ¿tú corregirías el hijo del vecino? Y yo le dije, no, Señor, porque no es mi hijo, no es mío. Le dijo, bueno, eso que tú me estás achacando a mí no son mis hijos. Por eso yo no los corrijo. A ti te corrijo, dale gloria a Dios, porque yo a ti te corrijo, porque eres mío. Pero cuando otro hace el mal y yo no lo corrijo, no te desesperes, es porque él no es mi hijo, su padre es otro. Ahora entiendes, porque hay cristianos que hacen y deshacen y tú dices, no, nada les pasa. No son de Dios. Déjame, yo hace algo mal y la regaña a Dios, no la regaño automáticamente. Hermano Jorge, usted hace algo malo y enseguida el Señor le jala las orejitas, no se las jala. Y usted, Manuel, si usted hace lo malo, no lo jala Dios por aquí, ven acá. Porque nos ama. Ahora yo te pregunto, cuando tú haces lo malo, Dios no te regaña, aunque no estés yendo a la iglesia. Y ese es el motivo de que te pongas brava o de que te alegres. Es mejor cuando yo hago lo malo y el Señor no me ha jalado la oreja. ¿Qué pasó, Señor? Y la adopción mía que me rompiste el contrato. Yo mismo le pongo la oreja, jálamela, porque no podemos, imagínate que hagamos lo malo y Dios no nos reprenda. Entonces es una bendición que Dios, como Padre, nos corrija con amor. Entonces nosotros no nos tiene que preocupar si Dios corrige a otro o no. Lo que te tiene que preocupar a ti es que Dios te corrija a ti. Y si Dios te corrige, es porque tu nombre está allá arriba. Ahora, ¿qué se ha detenido las bendiciones? La desobediencia. Porque el que nosotros seamos hijos no quiere decir que nos va a ir bien. Porque el hijo pródigo, ¿qué le pasó? Había dos hijos, ¿verdad? El menor y el mayor. El mayor y el menor. El menor empezó a escuchar por ahí rumores, conversaciones que no tenía que escuchar. Y le dijo, padre, yo quiero que me den mis bienes, dame mi herencia, que yo me voy. Y el padre no lo retuvo, porque si hay algo que tiene Dios es que Dios no nos va a obligar a estar en la iglesia. Él nos aconseja y dice, te aconsejo pues, hijo, el que está el camino del bien y el del mal, escoge el del bien para que tus días sean prosperados. Entonces, si viene una orden del cielo y Dios te dice que eres una adoradora, ¿en qué tienes que trabajar tú? Fastidia, Manuel. Que venga, no, si el Señor me dijo que yo era una adoradora, mamá, dígale al hermano que yo quiero ensayar, yo quiero otra vez restaurarme, yo quiero empezar otra vez a ir a la iglesia, yo quiero avanzar. Si no, pregúntale a Jorge, ¿te fue bien apartadito? No le puede ir bien. Pero yo me alegro, y siempre lo decía hermana Román, me alegro que a Jorge le vaya mal hasta que él vuelva.
Porque si a él le va bien, estando apartado de Dios y se muere, se pierde. Y a mí me duele más que él se pierda. Entonces yo preferí que él viniera todo aporreadito, pero ahí Dios ya lo está restaurando, lo está poniendo coqueto, bonito otra vez, porque va para el ruedo otra vez. Amén. ¿Me entiendes? Y eso es lo que Dios quiere traerte en esta hermosa noche. Recordarte lo que Él te dijo. Pues Pedro y Juan no tenían dinero, ¿verdad? Pero tenían algo que no se compra, ni con oro ni con plata. Que vivían una vida de oración, que a las 3 de la tarde iban al templo a orar, que oían la voz de Dios, que eran obedientes a Dios. Y estaba este hombre cojo ahí en el pórtico. Todo el mundo lo conoce. Yo le digo algo: cuando una persona es pecadora y es coja, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Dígame quién no conoce, ¿cómo es que se llama el varoncito Catire que pide 500 pollitos? Que está apartado. ¿Cómo es que se llama, Jorge? Se me olvidó el nombre. Pero todo el que lo ve sabe. Yo digo, mira, un Catire. Ah, sí, todo el mundo lo conoce. Cuando este cojo lo conocía todo el mundo, pues ese cojo no pasaba a nadie sin que él le pidiera. Y ya le estaba acostumbrado a vivir una vida de limosna. Una vida de que como de lo que los demás me den. ¿Me entiendes? Pero cuando vio a Pedro y Juan, él esperó recibir lo mismo que recibía de todos. Y Pedro y Juan lo vieron y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Dice que Pedro lo agarró de la mano. Cuando lo levantó, le dijo: recibe sanidad en el nombre de Jesús. Ahora pasó algo positivo y algo negativo, dependiendo como lo querramos ver. Si él tenía una imposibilidad, él necesitaba que lo ayudara a la gente, ¿cierto? Porque como no podía valerse por sí mismo, tenía que recibir limosna. O sea, no tenía que trabajar. Pero después que se sanó, ¿tú crees que la gente le iba a dar limosna? No le iba a dar limosna. Pero él anheló más el recibir la sanidad, porque en su corazón estaba el trabajar y el servir. Y había una ley que nada inmundo podía entrar al templo. Y por motivo de que él estaba cojo, no lo dejaban entrar a la casa de oración. Él solamente podía pararse en las puertas para recibir la limosna. Pero cuando Pedro y Juan lo sanaron, ¿qué pasó? ¿Para dónde se fue el cojo? Y gritaba y estaba alegre y cantaba y danzaba, y la gente decía: no era este el que nos pedía plata. Era motivo de que se alegrara el cojo, pero ya no le iban a dar limosna. Ahora tenía que trabajar, ¿verdad, güey? Ahora digo: oye, ya como me ganaba el sustento, ya no. Pero él entendió. ¿Sabe qué entendió? Y él dijo: a mí me es mejor ganarme las cosas por mí mismo que otro me las dé. Te lo digo como lo dice el dicho en el mundo, o lo que en un tiempo tuvimos vicio. Yo cuando no tenía dinero no salía, porque sabe que era feo esperar que otro tragara para yo masticar. ¿Verdad? Maluco que tú te fueras a comer algo y esperar que otro se antojara para que comprara para poderte dar. ¿Sabes qué, maluco? Que tú tengas que orarle a Dios y decirle: mamá, habla con Dios. Porque se lo has dicho: mamá, háblale a Dios y órale a Dios. Y tú no puedes hablarle a Dios. ¿Tú crees que Dios te oye o no te oye? Dios te oye porque Dios te dio lo que tú le pides. Pero tú no oyes a Dios. Dios te oye a ti. Y tú dices: no, mamá, Dios te oye más a ti, porque tú eres obediente, porque tú sirves a Dios, yo no le sirvo. Eso es lo que tú crees. Pero yo te digo algo. Dice que un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Y que si alguno es temeroso de Dios, a este Dios oye. Y yo te pregunto: ¿tú eres temerosa de Dios? ¿Tú eres temerosa de Dios? Tú no andas por allí haciendo nada malo, indebido. Lo que es que no te congregas. Tu desobediencia está en no cumplir con el trabajo que Dios te dio. Ahí está tu desobediencia. En que no te has preparado para adorar a Dios. Tú sabes las bendiciones que se van a derramar cuando tú decidas
decirle: mamá, si yo voy a empezar a ir a la iglesia, yo voy a quitar mi vista de los líderes. Hay gente que ha dicho: yo no voy a ir hasta que la pastora no quiten a la pastora, que se ponga otro pastor. No la queremos porque están viendo la Milagro vieja de antes, la gritona, la que pero yo te digo algo, y lo digo y yo sé que no miento. Cuando yo llegué, yo decía: esto sí es agrio, y esto parece una mandarina de esa china, la chiquitica. Pero ahorita ya no, ¿verdad, Jorge? Yo le pregunto: Jorge, ¿es igual? Tiene defecto todavía, pero es igual la hermana Milagro de la de antes, la vieja, a la de ahorita. Y cuando nosotros tenemos un mal concepto de una persona por su pasado, queremos decir que no hemos perdonado. Nosotros no la queremos a ella porque maltrata a mi mamá. No la maltrata, la maltrataba, ¿verdad, hermana? Ya no. ¿Y cómo te vas a enterar tú? Si no vas allá. Viene el aniversario, el domingo viene el águila. Mira, el águila llora. Ella dice: lloro porque quiero estar en la iglesia. Ella quiere y la distancia la tiene separada. Y otros que pudiendo ir no van. Si ella el domingo me dijo, hermano, el domingo me dijo ella: mamá, ese culto sí está bueno. Yo dije: ¿por qué no va? Pero lo dije yo, no se lo dije a ella: ¿por qué no va? Está bueno. Ahora, eso sí se siente sabroso, no está bueno. Ahora, bueno, ese Dios que usó a Pedro y a Juan está aquí en este lugar. Hebreo 11 dice que pues la fe, la certeza de lo que se espera y no se ve, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo voy a orar por ti y lo que te perturbaba ya no te va a perturbar más. Esas noches que tenías de angustia y que no querías que llegaran las noches, eso se fue, se va. Pero después que tú recibas todo, si tú no quieres servir a Dios, ya es tu asunto. Pero eso se lo dijiste tú al Señor: yo quiero, Señor, no tener dolor, no tener inconveniente, y quiero servirte. Y hay algo que el Señor, que es lo que a ti te impide, que tú quieres otra iglesia que no sea, es ahí. Es donde está ella. Ay, la babá, en cualquier lado, Señor, menos no es ahí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ya el Señor dijo: tú eres la adoradora de la iglesia Nuevo Renacer. ¿Te lo dijo así o no te lo dijo? ¿Y te me ha dicho eso a mí? No. Nunca. Y hoy Dios te lo vuelve a decir. Estoy recordando lo que te dije en el principio. Y tu lugar de adoración está ahí. Se lo dijo allá en el pisito. Ponte sobre tus pies, hermano. Hermano Manuel me ayuda a entonar ahí un himno. Él lo entona mientras yo oro. Yo voy a obrar en sanidad. Eso que está